Muy buenas tardes. Saludos a todos los que vayan a ver este vídeo, a los que se suscriben, a los que se van a suscribir. Este vídeo lo vamos a hacer para hacer una pequeña anuncio de los temas que vamos a tratar en los próximos vídeos que vamos a subir. Porque vamos a hablar de los espíritus. Los próximos vídeos que vamos a subir, vamos a hablar de los espíritus. El espíritu del hombre, el espíritu de Dios, el espíritu de profecía, el Espíritu Santo, el espíritu de verdad. Y también vamos a hablar de los espíritus inmundos. Sabemos que la constelación del universo está lleno de espíritus inmundos. Entre ellos los espíritus de hechicería, el espíritu de brujería. Como esos espíritus también se posesionan del hombre. Pero vamos a hablar en primera instancia del espíritu del hombre. Sería el próximo vídeo. Vamos a hablar del espíritu del hombre. Y después del espíritu de Dios. Y de último de los espíritus inmundos. ¿Y por qué vamos a hablar de los espíritus? Porque el hombre tiene espíritu y la identidad del hombre está en el espíritu. La identidad espiritual de la personalidad está en el espíritu. Yo veo muchas personas muy guapas, muy simpáticas, de apariencia simpática, pero cuando hablan, de repente, como que es mejor, está más bonito por fuera que por dentro. Entonces debe ser lo contrario, más bonito. El hombre interior debe estar más lúcido, porque ese es el que Dios mira. Dios no está muy interesado en qué color soy, si mis canas son blancas, no. ¿Y de qué color tengo el cabello? Dios mira nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, que en resumen es lo mismo. Después lo vamos a aclarar por qué es lo mismo. Pero ahora vamos a hablar de por qué vamos a hablar de los espíritus. Dios hizo la creación y Dios hizo una creación muy perfecta. Y dentro de eso el hombre. El hombre, Dios lo hizo perfecto. ¿Cómo no iba a hacerlo perfecto si Dios quiso que el hombre sujugara la tierra? Fuera como el rey de la tierra. El rey de la tierra. Entonces no iba a hacer lo menos. Entonces, si el hombre es perfecto, el hombre tiene que ser semejante a Dios. Porque Dios dijo, vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Mire, cuando Dios hizo la creación, lo hizo todo con el poder de su palabra. Hágase la luz, se hizo la luz. Hágase las lumbreras para que alumbren de día y de noche. Se hicieron las lumbreras, el sol, la luna. Hágase la vegetación y se hizo la vegetación. Háganse los animales y se hicieron los animales. Todo Dios lo hizo por el poder de su palabra. Solo al hombre Dios lo hizo con sus manos. Eso hay que destacarlo también. Dice la palabra de la Sagrada Escritura que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Lo hizo. Así que lo hizo con sus manos. Y como el hombre después de haberlo hecho no tenía vida, no se movía, dice la Sagrada Escritura que Dios le dio un soplo en la nariz. Le sopló la nariz y le entró el espíritu de vida al hombre. O sea, le entró el espíritu. Tuvo el hombre espíritu. Después que Dios le dio el soplo y se levantó a Adán. Entonces resulta que ese espíritu que salió de Dios hacia Adán, ese era un Espíritu Santo. O sea, Adán, el primer hombre que Dios hizo, tuvo Espíritu Santo en el principio. ¿Y por qué sabemos que Adán tuvo Espíritu Santo? Bueno, sencillo. Ese espíritu salió de Dios. Acuérdense que le sopló en la nariz y le entró el espíritu. Ese espíritu salió de Dios. Y no podía ser de otra manera si no era santo, porque de Dios
no puede salir otro espíritu que no sea santo. Entonces concluimos que Adán tuvo Espíritu Santo. ¿Que lo perdió? Sí lo perdió. Lamentablemente, perdió el Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo perdió? Sencillo. Dios le ordenó a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal. De la fruta esa que producía ese árbol, no comiera. Cuando hablamos de la ciencia del bien y del mal, estamos hablando del conocimiento. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de conocimiento. Y si habla de la ciencia del bien y el mal, estamos hablando del conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Entonces, Dios le prohibió a Adán, Dios no quiso que Adán tuviera esos dos conocimientos, sino solo el conocimiento del bien. Y le dijo, no comas de esa fruta, porque el día que comas de esa fruta morirás. Esa fruta no era veneno como pensamos los hombres, porque si hubiera sido veneno, Adán cae después que come la fruta inerte. Y no fue así. Adán después de eso vivió más de 900 años. Lo que pasó en ese caso fue que al comer la fruta, Adán le entró el conocimiento del bien y del mal, o sea, sobre todo del mal. Y ahí está la muerte. O sea, Adán perdió la santidad. Porque bien sabía Dios que si el hombre sabiendo el mal, se iba a inclinar por ese lado, por ese camino, por el camino del mal. Y así ha ocurrido, Dios no se equivoca. Desde el principio ha sido así, el hombre siempre se apartó de Dios con eso. Si no, pensemos en Caín y Abel. El hermano mató a su hermano. Entonces, no hemos salido de ahí. Entonces, tenemos un espíritu que obedece más a la carne que a Dios. Tenemos un espíritu que no obedece a Dios, que no entiende a Dios. Porque el espíritu, pues como dije, el espíritu que es el que nos mueve, nos hace hacer o no hacer. Y entonces nuestro espíritu está mal formado hoy día. De cara a Dios, claro. Si le digo así muy escueto, se van a enojar conmigo. Y no es la intención. Estoy diciendo de cara a Dios. Bien. Entonces, si Dios ha querido sacar al hombre de ese estatus espiritual. La ley que Dios le dio a Moisés para que diera a conocer al hombre, ese era el propósito. Sacar al hombre del estatus espiritual del mal al de santidad. O sea que eso fue lo que Adán perdió cuando comió de la fruta de la ciencia del bien y del mal. Perdió el estatus de la santidad. Y Dios se enojó enormemente por eso. Y lo sacó del huerto del Edén y lo maldijo y lo mandó a que se comiera, maldijo la tierra y todo. Y desde entonces la ley de Moisés pretendía eso, sacar al hombre de ese estatus. Pero el hombre pues no la cumplió y no lo logró. Posteriormente Dios envió a su Hijo que está con él desde el principio, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, con ese propósito de sacarnos de ese estado, del mal. Y ese es el propósito. Mire que hay una diferencia muy grande, hay mucha diferencia entre Adán y nuestro Señor Jesucristo, pero una diferencia importante que tenemos que tener en cuenta es esa, que Adán, a pesar que Dios lo hizo santo, con un Espíritu Santo, perdió la santidad. Y Jesucristo no perdió la santidad. Si Jesucristo hubiera perdido la santidad, pues no se logra el propósito de Dios. Pero en Jesucristo nosotros hoy podemos alcanzar ese estatus espiritual, es decir, la santidad, que es lo que Dios siempre ha llamado al hombre, a alcanzar ese espíritu y lo que Dios está abocado. Y no ha perdido la esperanza a Dios que lo logremos.
Tal vez no todos los hombres, pero un gran número. Para cuando Él venga a hacer justicia, porque un día va a venir, no sabemos cuándo, pero si viniera hoy, no sé a quién se llevaría. Pero Dios sí está, tal vez por eso no ha venido todavía, porque no hay mucho a quien llevarse. Pero Dios, ese era el propósito de Dios, que cuando Él venga a hacer juicio en la tierra, que haya una gran cantidad de personas que se puedan santificar, que puedan alcanzar la salvación, la vida eterna. Porque todo eso tiene que ver con la vida eterna. Acuérdense que ya les dije que en la santidad está la vida eterna. Y en la pérdida de la santidad está la muerte. Para que vayamos entendiendo. Y es posible lograr la santidad. Pues sí, y por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Si no, no tenía sentido. No. Es que Jesucristo no vino nada más para que tuviéramos paz y tranquilidad y hacer los derroches de todo. No, el propósito fundamental de nuestro Señor Jesucristo es que alcancemos ese estatus de santidad. El apóstol Pablo también lo dijo, que hay que alcanzar la mentalidad cristiana de Cristo. Entonces, queridos videntes, vamos a hablar de los espíritus, los próximos vídeos. Este es el propósito de este vídeo. Vamos a empezar con el espíritu del hombre. Vamos a hacer una práctica para que cada uno conozca su estatus espiritual en la actualidad. Y vamos a hacer como un ensayo. Cada uno lo hace a su manera. Aquí yo lo voy a ir guiando cómo se hace, ¿no? Desde que nacimos, o desde antes de nacer, hasta la actualidad. Para que veamos en qué nuestro estatus espiritual. Es que mucha gente dice, yo espiritualmente estoy bien. Sí, la gente de repente eso lo asocia así tengo buena salud, así tengo buenos ingresos económicos, que si tengo una buena familia, lo asocia con eso. Pero un estatus espiritual bueno es un estatus santo. Hay que medir de acuerdo a la santidad. Así lo mira Dios. Es que aquí vemos las cosas de acuerdo a Dios, porque el hombre siempre está, pues, de otra manera. Y es bueno por lo menos conocer los dos. Si usted después no quiere seguir como, bueno, ya es una decisión de cada uno. Pero es que muchas veces no tomamos las decisiones correctas porque no sabemos. De repente, usted nunca ha escuchado decir que Adán tuvo en el principio un Espíritu Santo. Averigüe, para ver, busque. Eso no se sabe. Lo que pasa es que eso es doctrina pura. Eso es doctrina. Por eso que la palabra de Dios tiene doctrina. La palabra es una cosa y la doctrina es como el núcleo de la palabra. Está incrustada dentro de la palabra. Pero la palabra pues se le puede dar cualquier tipo de interpretación. Pero la doctrina de Dios, como le dije, también está encubierta. Él se la revela a quien Él quiere. Y en eso consiste también alcanzar la santidad. ¿Cómo lograrla? No es difícil, pero sí se puede. Así que sigan viendo estos vídeos que vamos a estar subiendo para llegar a una secuencia de las partes espirituales. Mire que por eso los espíritus inmundos como la hechicería y brujería se posesionan de nuestro espíritu y quedamos haciendo las cosas que el mismo demonio quiere que hagamos y pasan cosas horribles porque tenemos un espíritu débil, porque un espíritu que obedece a la carne es débil. Solo un espíritu fuerte, un espíritu que obedece a Dios. Por eso Dios es poderoso, porque Dios tiene Espíritu Santo. Y si nosotros llegamos a tener un nivel de santidad considerable, también no hay espíritu que se posesione sobre nosotros y quedamos haciendo cosas que no son convenientes. Saludos y hasta la próxima.